En Fuerza Popular, en primer lugar, creo que es importante señalar, creemos en las libertades individuales y económicas. Y creemos que para alcanzar nuestros sueños, la competencia es la forma de lograrlo. Sin embargo, es fundamental equiparar la cancha y para eso tiene que haber igualdad de oportunidades para poder competir. Y una de esas igualdades se refiere a la educación. Con referencia al tema educativo, hablamos de cobertura y de calidad. Su pregunta va más específica al tema de la educación primaria y secundaria o la educación terciaria. La educación como visión y como objetivo. Y le pregunto esto porque, de acuerdo a lo que va diciendo, me anima a consultarle si es que usted le daría mucha más prioridad a la posibilidad de una promoción de la inversión privada en la educación o a un impulso del sector público. Ambas cosas. Nuestra visión en Fuerza Popular apostamos a que haya mucha más inversión, no solamente de parte del Estado, sino también del sector privado. Esto significa que el 3.5% que estamos invirtiendo del PBI se vaya convirtiendo en los próximos años, como es a nivel de la región, en un 6%. Pero significa también generar los incentivos para que el sector privado participe también de la educación y la mejora de la calidad de la educación en nuestro país. Eso nos ha dicho y yo quisiera preguntarle, ¿sí? ¿Qué tipo de incentivos concretos, por favor? Denos algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de los problemas que está habiendo con los jóvenes que no acaban la carrera, ellos para poder hacer prácticas en el sector privado, las empresas están obligadas a pagarles un sueldo. Yo creo que el sueldo a esos jóvenes es importante, pero las empresas no lo hacen porque antes que contratar a un joven que no ha culminado sus estudios, prefiere contratar a alguien que se va a quedar permanentemente. Entonces yo creo que ahí el Estado puede jugar un rol fundamental, con incentivos tributarios, con reembolsos, que le permitan a las empresas contratar a los jóvenes, pero que el sueldo sea compartido entre la empresa y el Estado, de tal manera que se genera, digamos, una motivación para que las empresas contraten a los jóvenes reciben su remuneración, pero el Estado también se compra el pleito de fomentar la contratación de estos jóvenes preuniversitarios. ¿Y esos incentivos tributarios serían solamente para la contratación, serían para la infraestructura, sería para la construcción de infraestructura, equipamiento, investigación, también para todo eso? Podría evaluarse, por supuesto, también para la infraestructura y la evaluación. Considero, por ejemplo, también que debemos ver de qué manera flexibilizamos la ley del canon. Un 5% de los impuestos de la ley de canon va específicamente para la investigación, pero lamentablemente no se están llevando a cabo esas investigaciones. Considero que es rol del Estado, primero, señalar cuáles son los temas fundamentales para nuestro país. Por ejemplo, a mí me gustaría que en las universidades de la Amazonía se estudien y se investiguen las potencialidades de nuestros productos naturales. Pero sería mucho más útil si es que el canon pudiera además solventar y financiar a los científicos. Muy bien, pero creo que con eso conseguiríamos que se invierta además, y ahí está el rol del Estado, en que se invierta en las investigaciones. Pero sucede que hoy las universidades reciben, en las zonas donde hay canon, una muy buena cantidad. Sí. Y la verdad es que o no saben qué hacer con él, o no se han enterado que lo reciben, porque no lo gastan. Entonces, yo le pregunto, ¿haría usted una reestructuración de la ley del canon? No seamos tampoco tan injustos, Enrique. Yo creo que las universidades saben perfectamente que están recibiendo estos recursos. Yo no hablaría de una reestructuración de la ley del canon, sino una flexibilización para que el presupuesto que va a las universidades pueda utilizarse no solamente propiamente en infraestructura, en laboratorios y en la inversión, sino también en el financiamiento de los recursos humanos, de nuestros científicos, de nuestros profesores. Creo que con eso, sumado a la orientación que tiene que darle el Estado a qué temas debemos investigar,
podríamos facilitar y ayudar a que finalmente se utilicen estos presupuestos de canon en las universidades. Usted ha dicho que la educación no genera movilidad social. Es un objetivo, que genere movilidad social. Lamentablemente... ¿Qué cosa falla? ¿Por qué no la genera? ¿Por qué no? Creo que hay dos aspectos por los cuales no está generando. En primer lugar, porque la calidad de la educación no es la que, digamos, nosotros hubiésemos esperado. Y ahí creo que las evaluaciones, las autoevaluaciones y la acreditación, pero la acreditación de manera proactiva y no tan punitiva, puede fomentar que haya mucho más competencia entre los institutos y universidades y esto fomente una mejor calidad de la educación. Y el otro problema que no genera la movilidad social es la falta de articulación entre la demanda laboral que hay y la oferta que se está dando. Sabemos que el 50% de los jóvenes que trabajan están trabajando en sectores diferentes a lo que ellos han estudiado. Y esto es un problema. Y yo creo que ahí el Estado tiene que jugar un rol no regulador, sino más bien orientador. Un rol que permita que los padres de familia, que los jóvenes en las escuelas sepan cuáles son las carreras con mayor demanda laboral. Eso no lo saben los jóvenes, no lo saben los chicos en las universidades. Si es que el Estado asume ese rol orientador, además de facilitador para que los institutos puedan crecer, tengan menos regulación, un poco más de autonomía, a diferencia de las universidades, pues podemos fomentar que haya muchos más institutos en provincias. Porque es injusto que los mejores institutos, y hay institutos de primera, estén en la capital, pero no hay esta oferta pues en el resto de nuestro país. Justamente sobre eso vamos a hablar, pero antes de eso yo quería preguntarle, ¿cree usted que en el país tenemos una matriz que nos hace de pronto a obligar a los jóvenes a formarse en profesiones que no deben seguir? Es cierto que muchos jóvenes quieren ser abogados, quieren ser médicos o quieren ser ingenieros y no encuentran trabajo. Pero hay muchos también que entran a una universidad porque sus padres toda la vida los formaron en que tenían que ser universitarios. ¿No estamos también fomentando eso? Y le hago la pregunta porque le he escuchado a usted hablar de la transitabilidad del Instituto Técnico a la universidad. ¿Por qué no, el ser técnico no puede ser en sí mismo un valor fundamental en un país en donde lo que más se requieren son técnicos que profesionales? ¿Por qué tenemos que decirle, no, tienes igual de terminar tu carrera técnica, irte a la universidad de todas maneras y te voy a hacer la vida fácil para que lo hagas? ¿Por qué el técnico no puede ser valorado o revalorado en su condición misma, que es lo que aporta al país? Con tu primera pregunta, con tu primera premisa, efectivamente tenemos que valorar muchísimo más a los técnicos. Pero cuando visité Senati y cuando estuve en TecSoup, conversando con los alumnos, ellos, Enrique, me transmitían su preocupación de que finalmente conseguían su título, pero si más adelante en el futuro ellos quisieran hacer una especialización o una maestría, no lo podían hacer. No se los convalidaban. Y tenían, si es que querían hacer una maestría, empezar de cero una carrera universitaria. Eso me pareció injusto, porque en muchos países del mundo, en Europa, por ejemplo, y en los Estados Unidos, una carrera técnica puede ser convalidada y te permite esos 2 o 3 años de estudio utilizarlos para tu carrera universitaria. Entonces, ya no tendrías que hacer 5 años, sino solo 2 años más adicionales. Y permite, pues, que estos jóvenes, a futuro, si es que así lo desean, tengan la posibilidad de especializarse. No podemos negarle a los jóvenes que estudian en los institutos tecnológicos la posibilidad de ser magísteres o doctores en un futuro. Pero especializarse, no de, al final, tener que igual tener un título profesional. No, darles a ellos la posibilidad de acceder a universidades y que utilicen el tiempo y el estudio que ellos han dedicado, que se los valoren y que se los revaliden en sus universidades. Muy bien, y usted ha dicho que
la creación de institutos regionales, ¿no es cierto?, en provincias sería ideal. Pero hemos vivido la época de la creación indiscriminada de universidades de todo tipo y en todo sitio. ¿Podemos terminar en eso? ¿Qué nos asegura que la posibilidad o la puerta abierta para crear institutos técnicos a todo nivel y en todo lugar no va a generar problemas en la calidad y volvemos a ya no universidades garaje, sino institutos garaje, donde los padres en realidad botan la plata en lugar de invertir? En primer lugar, estoy proponiendo un instituto por región. No es un instituto por provincia, ¿no? Como la oferta que había, un hospital por provincia. No, ¿Y quién lo crearía? Es un instituto por región. ¿Quién lo que crearía? se asumiría de parte del Estado. Esto... Perdóneme, solamente para darle un dato. Sí. Piura. El presidente regional de Piura nos dice, tengo 18 institutos tecnológicos, Enrique. 18 en la región Piura. No sé qué hacer con ellos, porque ni tengo presupuesto, ni me funcionan bien, ni están en capacidad de tener vida propia. Yo creo que esta responsabilidad la tiene que asumir el Ministerio de Educación, en primer lugar. Y creo que la calidad será un valor fundamental en la creación y construcción de estos institutos. Además, como lo dije en mi ponencia, de verificar que las carreras que se otorguen en cada región sean adecuadas y de acuerdo a la productividad de cada una de estas. La demanda en estos momentos, la cobertura que hay de institutos tecnológicos a nivel nacional es mínima. Y creo que el rol del Estado significa también asumir una responsabilidad y que pues eleve el nivel de calidad y que les sirva de competencia también a los institutos tecnológicos del sector privado. Pero alguien podría decir que esa creación que usted pretende por parte del Estado de un instituto regional por cada región, valga la redundancia, no conversa con esa promoción de la posibilidad de la expansión del sector privado. Pero creo que debemos hacer ambas. Estamos tan rezagados en la oferta de institutos tecnológicos en nuestro país que debemos de generar y flexibilizar las normas para que la empresa privada cree más filiales en sus regiones, puedan crear nuevas carreras sin tener que esperar 3 años, pero el Estado peruano tiene que también asumir su responsabilidad, como lo hizo con la construcción de 3.000 nuevos colegios. Un colegio por día se construía y se hicieron bien. De la misma manera, tenemos que fomentar que haya mucho más oferta de calidad de institutos tecnológicos a nivel nacional. Ahora, ¿por qué circunscribirlo a la productividad de la región? O sea, ¿en Piura tendrán que hacer sombreros toda su vida o tendrán que pensar simplemente en irrigaciones? ¿Por qué? Se puede dar la mitad de las ofertas, digamos, en cursos estandarizados que pueda servir para trabajar en cualquier parte de nuestro país o incluso en otras partes del mundo. Sin embargo, creo también que la oferta que debe dar los institutos tecnológicos tiene también que estar adecuado a la productividad de la zona. Por ejemplo, en Ica, ¿no? Sector agroexportador de nuestro país, sería muy importante que los jóvenes iqueños tengan la posibilidad de prepararse como técnicos en agricultura y que si así lo desean, tengan la posibilidad de quedarse a trabajar en sus regiones. Esa decisión dependerá de ellos. ¿Pero el Estado dirigiría la política de las currículas de cada región? No, no. El Estado orienta, no regula. Muy bien. Ahora, usted ha propuesto una alianza entre el sector educativo y, sí, el sector privado. ¿Cómo lo vislumbra? ¿De qué manera lo haría patente? Usted nos ha dicho que pues los institutos podrían utilizar las instalaciones de las empresas, que los institutos tendrían que coordinar para la creación de carreras, ¿no es cierto?, que permita generar un poco la posibilidad de cerrar la brecha entre oferta y demanda. Pero ¿encuentra algún otro tipo de relacionamiento entre ambas instituciones? Bueno, este tema se resuelve relativamente fácil. Hay una ley y hay un reglamento
que lamentablemente prohíbe las alianzas entre los institutos tecnológicos y el sector privado. Exige a los institutos que las maquinarias o los laboratorios, todos sean activos de la empresa, del instituto. Entonces, esto pues le exige una gran inversión a los institutos tecnológicos. Esto se soluciona cambiando ese reglamento, ¿no? Facilitándoles las alianzas, los convenios entre los institutos y las empresas privadas. Ahora, eso que usted nos dice así en unos segundos suena bien sencillo. Igual que el tema de destrabar todo lo que significa las regulaciones que atan al sector privado, sobre todo al sector que tiene institutos tecnológicos, en todo lo que significa la posibilidad de su expansión y de vender un mejor servicio. Pero hemos escuchado lo de el destrabamiento de la economía, el destrabamiento de las inversiones, el destrabamiento, y nos hemos pasado años sin que nadie destrabe nada. Le pregunto, ¿cómo destrabaría usted concretamente? Esta información que yo tengo la obtuve por conversar con expertos antes de venir a esta conferencia. Lo que pasa es que yo lo asocio con la decisión política. ¿Qué significa tener decisión política y qué significa yo sí voy a destrabar a diferencia de quien no lo hizo? Creo que, en primer lugar, es fundamental entender que quienes trabajan en el sector público, en el Estado, son servidores. Y lo que deben buscar es solucionar los problemas y no decir no a todo, como muchas veces ocurre cuando técnicos o empresas o representantes de institutos van a pedir una desregularización o simplificación administrativa. Por eso creo que es fundamental ahí el liderazgo y el respaldo político del gobierno de turno y, por supuesto, de los otros grupos políticos, en el que coincidimos que debemos de destrabar, simplificar, para poder generar mayores construcciones de institutos tecnológicos que ofrezcan servicios de calidad. Esto pasa tan sencillo como decirle o pedirle a un funcionario, tienes que firmar este documento. Y lamentablemente eso no se da. Esperemos que este foro haya servido también al ministro Saavedra para entender que hay cosas pequeñas cositas que se pueden ir resolviendo desde ahora. Hay que ganar las pequeñas batallas para luego hacer la gran transformación. ¿Es decisión política para hacerlo con un Congreso que de pronto el próximo gobierno lo va a tener atomizado y puede estar atado? ¿O es pedir desde el comienzo, le pregunto si usted lo haría, facultades legislativas en estos temas de educación? Nosotros el día de ayer, para quienes no han seguido el debate, en las facultades, por ejemplo, en el tema económico, de los 9 puntos, Fuerza Popular votó a favor de 4. Y en los temas de seguridad, de los 7 puntos, se votó también a favor de 4. Entonces, hablar de temas de facultades, yo creo que es una posibilidad. Pero en este caso, Enrique, parte de los cambios se hacen a través del reglamento. No necesitan nuevas leyes para poder mejorar, facilitar y destrabar digamos, las necesidades y los requisitos que tienen los institutos. Lo que hace falta es la decisión política y por eso es tan importante la participación del ministro de Educación. Esperemos que él haya tomado nota de todas las cosas que él ya puede ir haciendo a partir de la próxima semana. ¿Y qué no ha hecho? Y que lamentablemente, yo creo que ha hecho bastante en el sector de la educación básica y hay que saludar, digamos, toda esta iniciativa que él ha tenido por mejorar la calidad de la enseñanza en la educación primaria, saludar todo el esfuerzo que él está haciendo en infraestructura. Pero creo que tenemos que ver la educación con una visión mucho más global si usted le tuviera que y entender que hay ciertos aspectos dentro de la educación para el trabajo en que no se han tomado medidas aún. Si usted tuviera que ponerle una nota, ya que estamos en el sector de educación, al ministro Saavedra, ¿qué nota le pondría? Bueno, a ver, el presidente de la República lo jalé, pero en el caso del ministro de Educación le pondría un 15. 15. Sí. Pero puede mejorar. O sea, ojalá que al final de gobierno le pueda poner un 18. O sea, ¿no? 15 con advertencia. Así es. Pero con cariño y con respeto, ¿ah? Bueno. ¿Mantendría usted beca 18?
Sí, yo creo que es un programa, además es un programa que nosotros en Fuerza Popular, en ese entonces, Fuerza 2011, también lo tuvimos dentro de nuestro plan de gobierno. No solamente tendríamos beca 18, sino un programa de becas masivos para los maestros. A los maestros, a los profesores, tenemos que motivarlos, no solamente con mejores remuneraciones y haciéndoles las evaluaciones, pero sino ofreciéndoles a ellos la posibilidad de que puedan mejorar, que puedan capacitarse. Y si tuviera que hacerle una crítica, porque ya que usted ha dicho que todavía debe el ministro seguramente tomar nota de sus deficiencias, ¿cuáles son las 3 puntuales del ministro Saavedra o de la gestión del ministro Saavedra? Bueno, la primera, que tiene que ver con la conferencia, creo que es fundamental que se le dé un mayor impulso a la educación superior tecnológica. O sea, él no lo ha hecho. Todavía tiene un año para hacerlo. Muy bien. ¿No? Vamos a ponerlo en positivo. Muy bien, 2. 2, creo que en el tema de la ley universitaria, si bien es cierto nosotros votamos en contra, pero hay un esfuerzo que ya lo están haciendo diferentes instituciones para lograr la acreditación. Entonces creo que ha sido, digamos, un retroceso presentar un nuevo proyecto de ley cuando ya se están preparando en todo el sistema de acreditación. ¿Y 3? Y 3, me gustaría ver al ministro más activo, con mayor presencia, hablando mucho más a través de los medios de comunicación, dándole la importancia y que el pueblo peruano entienda lo importante que es la educación para transformar nuestro país. Debo finalmente pensar que usted no ve un líder en el ministro de Educación. No sea usted malo, No no malinterprete mis palabras, No, es él quien lo está diciendo. Yo inocentemente pregunto. No, yo creo que conozco al ministro Saavedra, lo he conocido antes que él asuma esta cartera, ha sido uno de los pocos peruanos que ha llegado muy alto en el Banco Mundial, creo que es un excelente técnico, sin embargo, creo que le falta comunicar un poquito más, es la sugerencia que le doy al ministro Saavedra. Muy bien, nos han pasado un papelito que ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero le agradezco muchísimo esta posibilidad que me ha dado, la única que me ha dado en muchísimos años. Por lo cual, es la entrevista del año. Por lo cual le agradezco a los organizadores de CADE por la Educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Muchas gracias a los miembros de esta segunda sesión, a la señora Keiko Fujimori.